¿Por qué a veces sentimos que deseamos cosas que luego se desvanecen? ¿Por qué anhelos tan intensos se apagan como hojas secas arrastradas por el viento? Hay momentos en los que el corazón se llena de sueños, de planes, de metas que parecen buenas, nobles incluso, pero con el paso del tiempo se van alejando, como si no hubieran nacido para permanecer. Es en esos momentos, cuando lo que creíamos que nos haría felices se diluye, que el alma comienza a preguntarse si acaso hay un deseo más profundo, uno que no se extinga con las estaciones del mundo ni con los vaivenes de nuestra fragilidad. Y si el verdadero deseo que sacia no nace en nosotros, sino que es sembrado suavemente por Dios. El Salmo 37 versículo 4 dice, «Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón», y no es simplemente una promesa de que todo lo que deseamos nos será dado, sino un susurro amoroso que revela un misterio más hondo. Cuando el alma se aquieta en Dios y encuentra su gozo en Él, entonces es Él mismo quien comienza a plantar en nosotros los deseos que armonizan con su voluntad. No se trata de convencer a Dios de nuestros anhelos, sino de que nuestro corazón se afine como un instrumento que, al ser tocado por su mano, emite una melodía que coincide con la suya. ¿Puede el alma humana llegar a desear lo que Dios desea? Sí, cuando se deleita en Él. Deleitarse en Dios no es un acto instantáneo, ni una emoción que se enciende por voluntad propia. Es un aprender lento, como quien se acostumbra a la luz de la mañana después de una noche larga. Es mirar hacia Él no con la impaciencia de quien busca respuestas rápidas, sino con la ternura de quien se queda, aunque no entienda, solo porque ama. Es en esa permanencia donde algo empieza a suceder. El corazón, acostumbrado a latir por lo fugaz, comienza a hallar consuelo en lo eterno. La mirada, que se extraviaba en las luces del mundo, empieza a reconocer la dulzura de la luz que viene de lo alto. Entonces, como un jardín que florece en primavera, brotan deseos nuevos, ya no de tener, sino de ser, ya no de alcanzar, sino de abrazar la voluntad de un Padre que nunca se equivoca. El alma que se deleita en Dios no pierde sus deseos, sino que encuentra los verdaderos, esos que estaban escritos en ella desde el principio, antes de que el ruido de la vida los cubriera. Pero ¿cómo sabe uno que está deseando la voluntad de Dios y no una versión disfrazada de su propia voluntad? Esa es la pregunta que a veces nos detiene. Quisiéramos certezas, señales, garantías. Y, sin embargo, la voluntad de Dios no se impone como un mandato frío, sino que se revela como una inclinación suave del corazón. No viene con estruendo, sino con paz. La voluntad de Dios no causa confusión ni prisa, no empuja ni exige. Es como un río que fluye con firmeza y serenidad. Cuando caminamos en ella, hay una especie de descanso interior, una certeza sin palabras, una alegría serena que no depende de circunstancias. No significa que todo será fácil, pero sí que todo tendrá sentido. Cuando el alma se deleita en Dios, aprende a reconocer ese río, a dejarse llevar por él, sin miedo de perder el control, porque sabe que el timón está en las manos del que más la ama. Aprender a desear lo que Dios desea no es una renuncia triste, sino una libertad profunda. Es soltar lo que creíamos indispensable y descubrir que lo esencial estaba en otro lugar. Es como dejar de mirar el reflejo y volver la mirada al rostro. Es pasar del ruido al susurro, del querer al confiar. Y esa transformación no es un logro humano, sino un regalo divino. Por eso el versículo no dice ordena tus deseos y Dios te premiará, sino deleítate en el Señor. Esa es la llave. El deleite es confianza, es permanencia, es adoración. Es saber que incluso cuando no comprendemos, Él sí comprende. Es quedarse junto a Él no por lo que nos pueda dar, sino por quien Él es. Y es entonces cuando nuestro corazón empieza a latir en el mismo ritmo que el suyo. Muchos temen la voluntad de Dios porque creen que será contraria a su felicidad, pero esa es una mentira sutil.
La voluntad de Dios no es una imposición, sino una invitación. Es el camino donde el alma florece, no donde se marchita. Y aunque a veces incluye renuncias, no son pérdidas, sino purificaciones. Cada vez que Dios nos llama a dejar algo, es para darnos algo mejor, algo que no se rompe ni se gasta. Por eso, cuando nos deleitamos en Él, no solo cambia lo que deseamos, sino también cómo deseamos. Ya no deseamos para llenar vacíos, sino para compartir plenitud. Ya no buscamos para probar nuestro valor, sino porque hemos sido amados primero. Así, poco a poco, aprendemos a vivir dentro de su voluntad como quien habita una casa segura, cálida, donde todo está en su sitio y el alma puede descansar. Puede que no siempre sepamos cuál es la voluntad de Dios en cada decisión, pero si aprendemos a vivir en el deleite de su presencia, si cultivamos una relación íntima y constante con Él, los pasos se irán revelando en su momento. No todos los caminos estarán iluminados de golpe, pero sí lo estará el siguiente paso. Y eso basta. Porque el alma confiada no necesita ver todo el horizonte, solo necesita saber que Dios va delante. Esa es la confianza que libera. Es ahí donde cesa la ansiedad y nace la paz. Es ahí donde el deseo ya no es una carga, sino un susurro del cielo. Porque ahora deseamos lo que Dios desea, y ese deseo no se apaga. Hoy, si estás cansado de luchar por deseos que no se cumplen, si has sentido que tus planes se derrumban, si no sabes qué pedir o por qué esperar, vuelve a este versículo, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero no lo leas como una fórmula, sino como una promesa viva. No corras hacia el final, quédate en el principio, deleítate en Él. Acércate sin exigencias, sin máscaras, sin discursos. Solo acércate y quédate. Y en esa quietud sagrada, verás que algo comienza a brotar, un nuevo deseo, un nuevo camino, una nueva paz. No porque tú lo hayas creado, sino porque Dios lo ha puesto ahí. Descansa en esta verdad, cuando tu gozo está en Dios, tu alma camina en dirección a su voluntad, y no hay lugar más seguro para estar. Cuando el alma se aquieta y el corazón se abre al susurro de Dios, nace en lo profundo un anhelo sereno de descanso en su presencia. Que esta sea la hora en que, con confianza y amor, entremos en ese espacio sagrado donde el cielo toca nuestro interior y la oración florece como un canto del alma. Señor mío, hoy me acerco a ti como quien camina descalzo por tierra sagrada, llevando en el corazón los ecos de tantos deseos que han ido y venido como las olas, tantos anhelos que florecieron solo para marchitarse antes de tiempo, tantas búsquedas que me dejaron más vacío que al comienzo. A veces no sé bien qué quiero, otras veces lo sé demasiado, y en ambas orillas me descubro necesitado de ti, más que de respuestas. Porque he probado lo que el mundo ofrece y he visto que se desgasta, he corrido tras mis propios planes y he tropezado con mis límites, he intentado ser el dueño de mi historia y he descubierto que sin ti todo se vuelve ruido y polvo. Por eso hoy no vengo a pedirte que cumplas mis sueños, sino a que me enseñes a soñar contigo, a soñar en ti. Tómame de la mano, Señor, y llévame a ese lugar donde mi alma se aquieta, donde tu voluntad ya no es un misterio lejano ni una ruta incierta, sino un abrazo que sostiene y un susurro que guía. Enséñame a deleitarme en ti, como dice tu palabra en el Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que ese deleite no sea una emoción pasajera, sino una forma de habitar la vida, una manera de verte en todo, de esperarte en todo, de encontrarte en todo. No quiero caminar por mis propios impulsos, Señor, porque muchas veces me he dejado llevar por lo que brilla por fuera pero se rompe por dentro. Dame la sabiduría que viene de tu presencia, esa que no necesita pruebas para creer ni seguridades humanas para descansar. Que mi corazón se vuelva tierra fértil donde tú puedas sembrar los deseos que nacen de tu amor y no de mi orgullo,
que mi alma sea como un campo abierto al cielo, donde crezcan sueños que no terminan en mí, sino que comienzan en ti. Toma mis deseos y purifícalos, toma mis anhelos y ordénalos, toma mi voluntad y sumérgela en la tuya. Porque si tú no vas conmigo, Señor, no hay camino que me lleve a casa, no hay meta que me sacie, no hay logro que me llene. Pero si estoy contigo, aún los días grises se llenan de luz, aún las derrotas se transforman en escuela, aún los silencios se vuelven oración. Padre, tantas veces me he confundido al creer que desear algo con intensidad era señal de que venía de ti, y tantas veces he sufrido al ver que mis caminos no eran los tuyos. Pero ahora entiendo que no es mi deseo el que debe guiarme, sino el deseo que tú pongas en mí. Ayúdame a distinguir entre lo que nace de mi impaciencia y lo que brota de tu espíritu, entre lo que me mueve por necesidad y lo que me llama por amor. Porque solo tú conoces lo que verdaderamente necesito, incluso cuando yo mismo no lo sé. Tú ves más allá de lo que yo alcanzo a imaginar, tú sabes lo que me construye y lo que me destruye, lo que me acerca a ti y lo que me aleja de tu propósito. Por eso, aunque a veces me duela soltar mis planes, aunque me cueste renunciar a lo que había soñado, quiero confiar en que lo que tú tienes preparado para mí es infinitamente mejor, porque está lleno de verdad, de gracia y de eternidad. Ven, Señor, y haz de mi interior un lugar de reposo para tu voluntad. Que mi alma no se rebele cuando el camino no sea el que había imaginado, que no me frustre cuando la espera se alargue, que no me desespere cuando no entienda. Recuérdame, con tu ternura, que cada día bajo tu cuidado es parte de un plan más alto, más sabio, más lleno de amor. Ayúdame a no vivir atrapado en lo inmediato, sino a aprender a mirar desde tu eternidad. Enséñame a saborear tu presencia, a deleitarme en tu compañía, a descansar en tu fidelidad. Que no te busque como un medio para conseguir lo que quiero, sino como el único deseo que da sentido a todo lo demás. Que al caminar contigo, mi voluntad se vaya haciendo una con la tuya, no por esfuerzo, sino por comunión, no por obligación, sino por amor. Te entrego hoy, Señor, cada parte de mi vida, incluso aquellas que aún me cuesta soltar. Te doy mis deseos más secretos, mis miedos más hondos, mis esperanzas más frágiles. Mira dentro de mí y transforma lo que necesita ser renovado, consuela lo que está herido, fortalece lo que se ha debilitado. Y si en algún momento me desvío, si mi corazón se llena de ruido y ya no distingo tu voz, deténme con dulzura, vuelve a llamarme como al principio, susúrrame otra vez que estás aquí, que sigues guiando cada paso. Porque aunque mi fe sea pequeña, aunque mis pasos a veces vacilen, yo sé que tú permaneces fiel, y que tu voluntad es un refugio, no una carga, una promesa, no una amenaza, un descanso, no un deber. Gracias, Señor, porque me enseñas a esperar sin ansiedad, a caminar sin temor, a confiar sin reservas. Gracias porque tu voluntad no se impone, sino que se revela con amor, como quien abre una ventana para dejar pasar la brisa. Gracias porque incluso cuando no entiendo, tú sigues obrando en silencio, preparando el terreno, cuidando los detalles, esperando pacientemente a que mi corazón se alinee con el tuyo. Hoy no te pido respuestas, Señor, te pido comunión. No te pido señales, te pido presencia. No te pido que me concedas lo que deseo, sino que me enseñes a desear lo que tú deseas. Porque ahí, en ese deseo compartido, en ese latido que nace de ti, es donde encuentro la verdadera paz. Y así, desde mi pequeñez y mi confianza, desde esta oración que nace entre susurros, te entrego todo lo que soy, lo que tengo, lo que sueño y lo que espero. Haz tu voluntad en mí, Señor, y haz que yo la ame. Porque solo en tu voluntad soy verdaderamente libre, verdaderamente pleno, verdaderamente tuyo. En el nombre precioso de Jesús, mi Salvador y mi descanso. A veces no es fácil entender los caminos por los que Dios nos conduce. Nuestro corazón, tan lleno de anhelos humanos,
tiende a inquietarse cuando los planes no se desarrollan como imaginábamos, cuando los tiempos parecen extenderse más allá de lo que esperábamos o cuando lo que deseábamos tanto simplemente no sucede. Y sin embargo, justo ahí, en medio de esa incertidumbre, nace el espacio sagrado donde Dios trabaja en lo invisible, moldeando no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro interior. No siempre lo notamos al principio, porque su obra es profunda y silenciosa, pero con el tiempo descubrimos que lo que Él estaba haciendo no era solo abrirnos un camino, sino enseñarnos a amar su voluntad por encima de la nuestra. En ese proceso, lo que parecía una demora se convierte en una escuela de confianza, lo que parecía un no se transforma en una protección, y lo que creíamos pérdida se revela como el inicio de algo más puro, más pleno, más alineado con su amor eterno. El alma que aprende a deleitarse en Dios descubre que no necesita entenderlo todo para descansar en Él. Hay una dulzura secreta en confiar sin ver, en entregarse sin aferrarse, en caminar sin mapa pero tomado de la mano del Padre. Es entonces cuando dejamos de perseguir respuestas y comenzamos a vivir desde una certeza más honda, que si Él guía, es seguro, que si Él pone el deseo, también dará la gracia para cumplirlo, que si nos rendimos a su voluntad, no perdemos nada, sino que lo ganamos todo. Y aunque nuestra parte humana todavía tiemble algunas veces, aunque tengamos que volver una y otra vez a recordar que no estamos solos, sabemos que su presencia fiel no se aparta, que su amor no cambia, que su mirada tierna sigue sobre nosotros aun cuando dudamos. En ese abrazo silencioso del Señor, el alma descansa, y cada oración se vuelve una declaración de entrega, cada paso una pequeña semilla de fe sembrada en su jardín eterno. Así que tal vez hoy no tengamos todas las respuestas, pero tenemos algo más valioso, la certeza de que Dios está obrando en nosotros el deseo de su corazón, y que si permanecemos cerca de Él, si cultivamos ese deleite diario en su presencia, entonces lo que anhelamos será transformado, purificado y finalmente satisfecho en formas que aún no imaginamos. Porque la voluntad de Dios no es una meta que alcanzar, sino un lugar donde habitar, un lugar de amor, de propósito y de paz. Y en ese lugar, siempre estaremos en casa. Gracias por haberte unido en esta oración y reflexión. Si sentiste que este mensaje habló a tu corazón de alguna manera, suscríbete al canal y comparte esta palabra con quienes también necesiten un encuentro con la voluntad amorosa de Dios. Nos vemos en la próxima oración.